Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un muy buen día y bueno, vamos a traer un mensaje de la palabra en esta mañana, tarde o noche, según veas este video. Pero antes de cualquier otra cosa, pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, papá, por la bendición de poder estar en comunión contigo primeramente a través de tu palabra, de gozar de un tiempo en que podemos examinar tu carácter, examinar quién eres, Señor, y también con los personajes y las historias que has dejado en tu palabra, con lo cual también podemos aprender un montón, Dios. A ti damos las gracias y la gloria por siempre. Amén. Continuamos en el estudio en Génesis y bueno, en los devocionales pasados hemos visto todo el panorama de cómo Dios pensó, planeó y ejecutó su creación, dejándonos un diseño en Génesis 1 y 2 de cómo era su plan original. Vimos toda la creación, como la diversidad de árboles, la diversidad de comida, la diversidad de animales, y cómo Dios lo dejó todo absolutamente en un completo orden. Luego vimos que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Ningún otro ser creado tiene esas dos características. Y bueno, también conocimos otros seres creados, porque pues esa es otra pregunta que muchos se hacen. ¿Hay otros seres creados? Claro que sí. La Biblia nos habla de los seres espirituales, de los ángeles. Y si ustedes no han visto esos videos, pueden checar los videos anteriores acerca de los ángeles y acerca de un ángel que también estuvimos hablando bastante en el devocional pasado, que es del lucero. ¿Por qué hablamos bastante de él? Porque va a introducirse en la historia del Génesis y era necesario conocer un poquitico acerca de su origen, acerca también de su carácter y de cómo comenzó el pecado. Él fue el primero en cometer un pecado. Lucero fue el primero en introducir la maldad, en introducir el pecado. Ahora, Dios también dentro de ese plan y dentro de ese diseño del huerto dejó un par de árboles muy especiales. Primero el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le había dado al hombre un mandato. Inicialmente se lo dijo a Adán y después vino la creación de Eva y muy seguramente Adán tenía que comunicarle a Eva ese mandato de parte de Dios. Y ya teniendo todo este cuadro, vamos a introducirnos en lo que será el tiempo de meditación en la palabra hoy en Génesis capítulo 3. Este capítulo es supremamente importante, con eso nos da un entendimiento y un panorama y nos contesta una cantidad de preguntas que nosotros tenemos. Entonces vamos a estudiarlo, vamos a hacerlo con tiempo, sin afán. Entonces vamos a estudiar hoy 5 versículos. Génesis capítulo 3 versículo 1 comienza con la palabra pero. Y si a ustedes les llama mucho la atención y si ustedes saben de gramática sabrán que está haciendo un contraste. Pero es como todo el panorama de Génesis 1 y 2 era el diseño y el plan original. Y aquí ya hay como un giro en la historia, hay un cambio y ese es el contraste que tenemos aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Tenemos en escena un personaje nuevo, que es la serpiente. Y muchos dicen, pero ¿qué es la serpiente? Una serpiente hablando, ¿cómo es todo esto? La misma Biblia nos va a contestar quién es esa serpiente. Y si ustedes han leído la palabra, sabrán que en Apocalipsis 20, versículo 2, que es un versículo que tiene otra connotación, otra historia, habla de que esa serpiente es el mismo diablo y el mismo Satanás, por lo tanto es un mismo lucero de la mañana que estudiamos la vez pasada. ¿Qué se nos dice acerca de la serpiente? Nos da una característica, dice, pero la serpiente era astuta. ¿Y qué es la astucia? Estoy buscando la definición y me gustó esta, quiero compartírsela. Dice, es la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Es la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. La serpiente, Lucero, como lo dije la vez pasada, es el antagonista de la historia. Es el enemigo de la historia. Es quien va a ser la oposición
en la historia. Y bueno, conocimos básicamente mucho acerca de su origen en el devocional pasado. Entonces, hace una pregunta y se acerca a la mujer. Y muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué acercarse a la mujer? ¿Por qué ir a la mujer? Yo personalmente, Daniel Patiño, piensa que se acercó a la mujer porque ella era quien no había recibido el mandato directamente de Dios, se lo había dado al hombre, Dios al hombre, y el hombre se lo había comunicado a Eva. Muy seguramente él se acercó a ella por esa situación, no porque sea más débil o porque sea influenciar más, no, no sé, es simplemente cuestión de estrategia, pero yo pienso que fue por ese tipo de situación. Ahora se acerca con esa pregunta, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y esa pregunta es una pregunta que va a sembrar algo en el hombre, a sembrar algo en Eva y también en Adán, que muy seguramente estaba ahí al lado escuchando, y es duda. Esa pregunta tiene unas muy malas intenciones. Las malas intenciones no las muestra Satán, Lucero diciendo, yo soy un ser caído y me estoy en total oposición a Dios. No, no se presenta, sino se presenta y habla con la mujer, le conversa y le hace una pregunta con que Dios os ha dicho. Y la intencionalidad de esa pregunta, aunque sabemos que esa pregunta tiene su trampa, si podríamos llamarlo así, y es insinuar que Dios es malo. Si lo puedo expresar en otras palabras, ¿cómo así que Dios no los deja comer de todos los árboles del huerto? ¿Cómo así Dios es como malo? ¿Cómo así que no los deja comer de todos los árboles? Y esa pregunta va a generar una duda en Eva. Y esa es la estrategia satánica. La estrategia satánica, ¿qué es? Primeramente, generar duda. Generar duda con respecto a lo que Dios ha dicho, con respecto al plan original de Dios, con respecto al mandato de Dios. Generar duda e inquietud. Y eso lo logró con una sencilla pregunta. Vamos a ver qué contesta Eva. Versículo 2 y versículo 3 de Génesis 3. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La respuesta de Eva afirmó totalmente lo que era el mandato de Dios. Afirmó diciendo, bueno, mi esposo me dijo que Dios había dicho que podíamos comer de todos los árboles, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque Dios ha dicho que si comemos de ese árbol, vamos a morir. Y eso lo dijo Dios en Génesis 2, 16 y 17. Si ustedes comen de ese árbol, mueren. Esa es ese es el mandato de Dios. Eso es lo que Dios había comunicado. Vamos a ver hace parte del segundo paso de la estrategia satánica. Versículo 5. Dice, sino que sabe Dios, dice en versículo 4, perdóname. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces la serpiente dijo, no moriréis. El segundo paso de la estrategia satánica es mentir. Primero que hizo, generó duda, luego miente totalmente. ¿Por qué? Satanás está diciendo, ustedes no van a morir. ¿Qué dijo Dios? Si ustedes comen, van a morir. ¿Hay algo similar en esto? No, es totalmente opuesto. Lo que dice Satanás es totalmente opuesto a lo que Dios había comunicado. ¿Quién está mintiendo aquí? Está mintiendo la serpiente. Y ustedes muy bien conocen la historia y si no la conoces, pues puedes seguir leyendo y te vas a dar cuenta que efectivamente eso va a pasar si ellos comen. Entonces, en el devocional pasado también vimos algo del carácter de Satanás y lo vamos a encontrar aquí en el versículo 5, en donde Satanás va a argumentar esa respuesta que le está dando a la mujer, le está diciendo no van a morir. Y mira el argumento, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En pocas palabras, lo que le está diciendo a la serpiente Eva, no, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios tiene miedo. Porque si ustedes comen, van a ser igual a Él.
En pocas palabras, eso es lo que le está comunicando la serpiente a Eva. Y les está vendiendo una idea que mismo Satanás la tuvo en su corazón. No sé si se acuerdan allí en Isaías 14, versículos 12 al 14, donde habla de que yo tendré un trono y todo lo que expresa Lucero que había en su corazón. Y al final dice, y seré semejante al Altísimo. Y aquí en Génesis 3:5 tenemos, y ustedes serán como Dios, seréis como Dios, dice la Valera 60. Van a ser igual que Dios, van a ser promovidos. Ustedes están aquí, pero ustedes pueden llegar a escalar, pueden subir y ser promocionados. Pueden ser igual a Dios. Primero les generó duda, ahora les está mintiendo y les está engañando diciendo que ustedes pueden llegar a ser iguales a su creador. Esa estrategia satánica funciona hoy todavía y él la sigue empleando de la misma manera. He charlado con muchos jóvenes y llega un momento en que se generan muchas dudas en ellos y empiezan por todos lados siendo bombardeados acerca de la existencia de Dios. Dios no existe. Y por la ciencia, por YouTube, por el colegio, por todos los lados están siendo bombardeados con la misma información. Le generan la duda y después Satanás les miente, engañándolos con el evolucionismo, diciendo, no, tú no vienes, tú no eres un ser creado, tú eres producto del azar y de millones de años. Y es la misma estrategia, duda y mentira. Y aún tú y yo como creyentes podemos caer en esa estrategia satánica. Creyendo, de pronto llenándonos de argumentos en base a cosas que Dios nos ha dicho en la palabra y de pronto dejándonos bombardear, porque la Biblia dice que Satanás anda como un león y como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos dice en la palabra. Y cada uno de nosotros podemos estar siendo bombardeados, generándose duda en nosotros. Pensando de pronto, no es tan malo si yo tengo un novio que no es creyente, o si tengo una novia que no es creyente. No es tan malo si dentro de ese noviazgo pues nos besamos y tenemos muchas caricias y hasta podemos llegar a la intimidad sexual. No es tan malo. No es tan malo si yo descargo música en internet. No es tan malo si yo dejo de leer la Biblia. No es tan malo si yo no me congrego. Ahorita que estamos en la virtualidad, pues no es tan importante, yo lo veo después. No es tan malo si yo dejo de orar. No es tan malo, no es tan malo. Y a mi mente pueden venir una cantidad de argumentos, así como Eva, Satanás le llenó de argumentos y le hizo pensar, Dios es malo. ¿Cómo así que no los deja comer de todos los árboles del huerto? Dios es como malo, pero qué injusto. Ustedes teniendo toda esta cantidad de cosas, ¿y cómo es que les van a prohibir? ¿Cómo es que Dios les va a prohibir cosas? ¿Cómo es que Dios les va a decir no coman de esos árboles? Y después les miente y nos engaña. Y les dijo a Eva, ustedes no van a morir. Y a cada uno de nosotros puede traer pensamientos y argumentos diciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Y podemos llenarnos de argumentos, pero ¿cuál es el antídoto para todo esto? ¿Qué debió haber pensado Eva? Eva debió haber dicho, no, pues Dios dijo, pero ¿quién es Dios? Dios nos ha dado árboles, nos sembró este huerto, nos dio la vida, nos creó, nos tiene aquí, podemos estar con Él, podemos hablar con Él, es una persona que se ha mostrado confiable. Voy a decir por Él. Eso es lo que debió haber hecho Eva. Pero ustedes sabrán y dentro de nuestro próximo devocional miraremos cuál fue la respuesta y qué fue lo que pasó allí. Pero lo que nosotros vamos a batallar es aquí, con nuestra mente, con nuestro pensamiento. ¿Y qué nos dice la palabra? Según de Corintios 10:5 dice que ese es el antídoto para toda esta cantidad de pensamientos y argumentos que podamos tener. Y dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si tú eres un hijo de Dios y has confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, tú y yo podemos decir no al pecado. Si aún no le conoces y estás bajo la estrategia satánica, engañado por Satanás, puedes escapar y confiar en Jesús, quien venció a Satanás, quien es Dios mismo, quien vino a este mundo a pagar una deuda que nosotros teníamos con Dios.
Pero si tú ya eres creyente, puedes decir a todos esos argumentos, no, yo voy a obedecer a Cristo y voy a llevar cautivos todos esos pensamientos. Voy a no atender a estos tipos de argumentos y voy a obedecer. ¿Por qué? Porque conozco a Dios. Porque sé que lo que Dios quiere es lo mejor para mí. Porque sé que Él no me miente. Porque sé que Él no me engaña. Porque sé que Él conoce el futuro. Y sé que estar en sus manos es lo mejor que yo puedo estar. Es el mejor lugar en donde yo puedo estar es dentro de la voluntad de Dios. Pero si tú no has tenido un encuentro con Dios, si no conoces a Dios, muy seguramente vamos a escuchar a la serpiente. Muy seguramente vamos a escuchar los argumentos de la serpiente, del mismo Satanás, que ya sabemos que siempre emplea la misma estrategia, genera duda y después nos miente, nos engaña. Así es que, ¿a qué voz vamos a escuchar? Vamos a caer en la estrategia satánica, en la duda frente a lo que Dios nos dice y después ser engañados. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Él ha sido homicida desde el comienzo. ¿A quién vamos a escuchar? ¿En quién vamos a confiar? ¿En Dios o en Satanás? Nos vamos a dejar llenar argumentos de Satanás y a dudar del carácter de Dios o vamos a confiar en Él. Que el Señor nos guíe y nos siga ayudando en ese proceso y que todos nuestros pensamientos los podamos llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Papá, gracias por tu palabra, porque también nos dejas y nos permites conocer al antagonista de la historia, al lucero, a Satanás, a la misma serpiente antigua, Señor, quien no cambia, quien sigue con su misma estrategia, buscando, generando duda y engañando, mintiendo. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes, a atender a la voz de tu palabra, a confiar en ti, porque eres un Dios bueno, eres un Dios que no miente, Señor. Ayúdanos y guíanos y oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les queremos un montón y oramos por ustedes. Chao.